Esta semana los legionarios de Cristo, le decía yo hace unos momentos, ofrecieron disculpas públicas a las víctimas de abuso sexual de su fundador y otros miembros. Señalaron que estiman en 175 menores de edad las víctimas y piden perdón, cito textualmente, por nuestra ceguera y omisión. Más adelante aseguran que quieren convertirse y también textualmente reparar acciones concretas. Por su parte, el Papa Francisco alentó a los representantes del Centro de Protección al Menor de México a mantener la prevención de abuso a menores por parte de clérigos e integrantes de la Iglesia. Que hay diócesis que al día de hoy están muy bien dispuestas para llevar a cabo un principio de tolerancia cero. Hay algunas otras diócesis que se encuentran con un aspecto todavía más tímido, discreto, aún todavía no han podido actuar, y algunas diócesis también que no están con una suficiente disposición al día de hoy para poder generar un cierto proyecto de prevención, ¿no? Vámonos justamente hasta allá, de regreso al Vaticano con mi compañera Valentina Larraqui, que nos tiene más información en torno a este tema. Valentina, te saludo nuevamente con mucho gusto. Cuéntanos. Igualmente, Andrea. Mira, pues el Papa recibió a los representantes de CEPROME, de este Centro de Protección al Menor de México, y porque pues se celebró en estos días pues el primer aniversario de la cumbre sobre abusos que el Papa convocó el año pasado con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Y fue pues una semana importante para hacer una especie de balance también de lo que se ha hecho a nivel universal y local, pues para erradicar o tratar de acabar, digamos, con estos delitos. El Papa Francisco los alentó a los representantes de CEPROME a ser valientes porque se dijo consciente de que ellos puedan ser amenazados incluso o puedan recibir como indiferencia de alguna manera por gente de que no está de acuerdo con que estén en primera línea en la defensa de los menores y en la denuncia de los crímenes cometidos o que se están cometiendo todavía. Entonces, pues les pidió que sean prudentes, pero también que sean valientes y que sigan trabajando en ese sentido. Al Papa Francisco se le informó de lo que tú ya comentabas, que bueno, hay diferentes respuestas dentro de la Iglesia mexicana y un punto central es que todavía se tiene la sensación de que el número de víctimas que se declaran, tanto por la Iglesia mexicana como por la Legión de Cristo, etcétera, pues que en realidad sean un número bastante inferior al real. Y eso también es un poco una situación de América Latina, porque estaban presentes también miembros del Consejo de América Latina de CEPROME, y ellos mismos me comentaron, dice, y se lo comentaron al Papa, diciendo que es que en realidad todavía dentro de la Iglesia latinoamericana hay mucho silencio sobre este tema y el número de víctimas es bastante inferior al que se declara y hay como todavía silencio, miedo a enfrentar los abusos sexuales a menores, también los abusos a religiosas, que es otro tema importante por parte de clérigos y que hay que empezar a abrir este camino, a abrir toda esta explicación de lo que se dio en los diferentes países latinoamericanos. Y para que esto se dé, pues las víctimas tienen que estar al centro de la atención. Eso es, digamos, tanto en México como en América Latina, en el mundo entero, si no están al centro las víctimas, pues no se puede entender de lo que están hablando. Y me decía el director de CEPROME, el padre Portillo, que desafortunadamente en México denunciar un abuso todavía resulta revictimizante en muchos estados de la República o en varios estados de la República, por lo que pues él también le dijo al Papa que sería necesario abrir más espacios adecuados para que las víctimas realmente se sientan atendidas y comprendidas. Esto por lo que se refiere al encuentro del Papa con CEPROME, pero ayer el Vaticano, justamente en ocasión de este primer aniversario de la cumbre, anunció la creación de las llamadas Task Force. Es decir, son grupos de expertos, el Papa lo había prometido justamente al final de la cumbre del año pasado, son unos expertos, vamos a poner por ahora, son unas 10 personas, son todas expertas son canonistas, son expertos en las normas del Código de Derecho de la Iglesia, que van a ayudar a aquellas conferencias episcopales que
por varias razones. Pueden ser porque son iglesias muy pobres, iglesias que hasta este momento no han podido enfrentar este problema porque a lo mejor viven en una situación de guerra o de calamidades naturales, en fin, que tienen otras prioridades realmente importantes y que no se han metido todavía a enfrentar este problema, o que también cuentan con poco personal capacitado para ello. Entonces, el Vaticano va a enviar a estas conferencias episcopales, se está pensando sobre todo a países de África o de Asia, con pocos recursos, también con muy pocos recursos, y los van a ayudar a hacer las famosas líneas guía que todas las iglesias del mundo tienen que hacer. Hay iglesias que ya las han hecho 2 y 3 veces. La iglesia norteamericana o la alemana pues las hicieron hace unos años y la están constantemente actualizando, porque esa es la idea también, que una vez que se escriban no se quedan ahí en un cajón, sino tienen que ser constantemente actualizadas, porque la situación cambia, las normas cambian, la sensibilidad de la opinión pública, o también la respuesta de las víctimas que van perdiendo el miedo, a lo mejor, o ganan un poco más de confianza para denunciar. Obviamente todos estos cambios luego deben de quedar reflejados en estas líneas guías. Entonces, estas task force, estos grupos, pues van a ser enviados por el Vaticano a las iglesias que lo pidan, que soliciten su ayuda, justamente para que se puedan poner ellas también al día, para que haya una lucha, digamos, a nivel universal, Claro. que haya normas bien, digamos, adaptadas a la situación de cada iglesia, de cada país, pero bueno, que reflejen esta voluntad de la Iglesia Católica de hacer plena transparencia. Y el Vaticano también anunció dos iniciativas importantes. Una, que a la brevedad debería de ser publicado otra promesa del Papa al final de la cumbre, que era un vademecum, una lista muy sencilla de instrucciones para que los obispos de todo el mundo sepan exactamente, con mucha claridad, qué tienen que hacer en las diferentes circunstancias. Cuando se les denuncia un abuso, un encubrimiento, si el que encubrió fue un obispo o un cardenal, en fin, una serie como de normas, de medidas, pero explicadas de una forma muy sencilla para que todo el mundo entienda qué es lo que tiene que hacer. También cuando pues llega una denuncia, a qué tribunal hay que enviarla, de las iglesias locales, etcétera. Esta es otra novedad, digamos, que se espera. Y otra que también es muy importante es que a lo largo de los últimos meses han revisado la parte penal del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, el derecho de la Iglesia, que fue escrito en los años 70 y que obviamente pues no está al paso con los tiempos. Claro. Entonces se han cambiado, modificado algunas normas porque se le dejaba demasiada libertad al obispo, por decirlo así. Si antes se decía el obispo tendría que castigar al encubridor o al abusador, ahorita es que tiene que, ya no es debería o podría, es tiene que, en fin, unos cambios a nivel de las normas que creo que van a ser importantes también y deberían de ser publicadas en los próximos meses. Y también en este ámbito te quería comentar que hoy, justamente debido a su resfriado, el Papa Francisco no recibió en el Vaticano a los miembros de la Legión de Cristo y del Reino Christi, que estuvieron aquí reunidos para su capítulo general y las asambleas generales, pero sí el Vaticano dio a conocer el mensaje que el Papa les iba a dirigir, y va exactamente en este sentido. Es decir, empieza diciendo que el comportamiento delictivo de Maciel, obviamente, pues que él fue el fundador histórico, pero que de ninguna manera puede ser un ejemplo de santidad que hay que imitar, y que los legionarios de Cristo y el Reino Christi tienen que entender que el pasado es el pasado y tienen que mirar hacia adelante. Reconoció el Papa que se han hecho muchos esfuerzos para cambiar de mentalidad. La Iglesia los ha ayudado, el Vaticano los ha ayudado con un trabajo de 3 años para que realmente se llevara a cabo una reforma, escribieran nuevas constituciones, nuevos estatutos, y el Papa dijo que estas nuevas constituciones y estos nuevos estatutos realmente son nuevos, porque llevaron a un cambio de mentalidad, pero este camino, eso se lo subrayó varias veces, debe de continuar. Tienen que mirar hacia adelante, no hacia atrás, y también los consejeros tienen que estar muy presentes, vigilar, controlar a los superiores, porque eso es muy, muy importante. Y el Papa pues manifestó la esperanza de que los nuevos miembros del gobierno, los que fueron elegidos, pues estén conscientes de que el camino de renovación no ha terminado y que volver al pasado sería peligroso y no tendría sentido. Entonces, un mensaje, creo importante, en el que por un lado se reconoce que ha habido un cambio
de mentalidad, pero también se les advierte que ese cambio tiene que seguir porque pues cambiar realmente la mentalidad de la gente no es tan fácil, por lo que este proceso de renovación que el Vaticano ha tratado de ayudar y acompañar, pues tiene que continuar porque no hay vuelta atrás, digamos, no se puede volver atrás. Así que bueno, esto es un poco el panorama por lo que se refiere a este tema tan debatido escabroso aquí pues en el Vaticano y en el mundo. Me parece muy interesante esto que nos reportas, Valentina, de que ya están incluso finalmente estudiando la posibilidad de renovar el Código Penal del Derecho Canónico, lo cual le quitaría la discrecionalidad al tema. Esto quiere decir que ya no está a juicio de tu superior decidir si te castiga o no te castiga, sino que ya la ley de la Iglesia, digamos, que es este derecho canónico, en lo que similar a nuestro propio derecho, ya estaría estipulado cuál sería el castigo y las medidas que hay que tomar. Le quita por completo la discrecionalidad y eso sí que me parece que daría mucha esperanza a que al menos pues tuvieran un poco más de miedo al castigo, ¿no? Es exactamente eso la palabra que me dijeron ayer en esta rueda de prensa cuando se presentaron estas iniciativas. Yo pregunté si había otras y me comentaron que en estos meses sí se han llevado a cabo estos cambios y me dijeron justamente eso. Se quita esa discrecionalidad al obispo. Sí, claro, por un lado se le quita un peso, pero en realidad pues se le dice, mira, no es que puedes o deberías, no, hay que castigar y eso sirve también preventivamente. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante. Lo que no va a cambiar es lo de, digamos, la relación con la justicia civil en este sentido. Seguramente la relación con la justicia civil ahora es mejor y más fácil debido al levantamiento del secreto pontificio, porque las autoridades civiles pueden ir al Vaticano o a las diócesis, a los diferentes tribunales y pedir la documentación. Pero claro, esa relación va a quedar siempre también dependiendo de las leyes del país. Porque por supuesto, la ley civil. Hay países que dicen que la Iglesia está obligada, digamos, a denunciar ante la autoridad civil y hay muchos otros países donde esto no se da. Entonces ahí sí la Iglesia no está obligada a hacerlo, ¿me entiendes? Por supuesto, si por supuesto. La autoridad civil le pide la documentación, claro, se la tiene que dar porque ya se levantó el secreto pontificio, pero espontáneamente, digamos, no está obligada a ir a denunciar ante las autoridades civiles si la ley del país en el que está no lo prevé. Entonces eso sigue, digamos, claro, qué interesante. Que bueno, complicado, pero bueno, el Vaticano dice que él tiene esa legislación y tiene acuerdos con las diferentes legislaciones, los diferentes países, y eso ya no depende de ellos, digamos, ellos pues respetan también digamos, las legislaciones nacionales y no entran en ello. Si no está previsto, si no es obligación de parte de ellos denunciar ante la autoridad civil, pues no lo van a hacer. A menos de que la autoridad civil ya venga y les diga necesito la documentación de tal juicio. Claro, pero corresponde ahora a las autoridades de cada gobierno, ¿no? Perseguir con la misma vehemencia a los abusadores al interior del clero que a los abusadores afuera del clero. Eso ya corresponderá a las autoridades civiles de cada país, hace todo el sentido, por supuesto. Muy bien. Valentina, pues muchísimas gracias, te agradezco como siempre tu reporte, te mando un abrazo muy grande, que tengas muy linda tarde allá en el Vaticano. Bueno, en Roma. A ustedes también, muchísimas gracias, Andrea. Que estés muy bien.